6:38 en Canarias, y vamos a hablar de este ensayo que está aquí encima de la mesa. Se titula Ideologías excluyentes. Tiene un subtítulo: Pasiones y razones ocultas de la intolerancia al otro. Lo ha escrito una doctora en Geografía e Historia en la especialidad de Antropología de América. Ejerció la docencia, de momento la ha aparcado, en todo caso ejerce la investigación, y como seguramente le sobra mucho tiempo, es concejal en el municipio donde reside, Villaviciosa, Dodón. Pero más aparte, Yolanda Guío Cerezo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ideologías excluyentes está editado por Libros de la Catarata. Bueno, vaya por delante que no es un estudio, un ensayo antropológico. Tiene más seguramente una vertiente psicológica que otra cosa. Antes de entrar en los contenidos, porque una doctora en Geografía e Historia entra en este terreno tan complicado de las ideologías y tan espinoso, por cierto? Bueno, pues para empezar, yo dentro de la antropología, que es en lo que yo me especialicé cuando estaba haciendo Geografía e Historia, Antropología Americana, aunque luego mi trabajo de campo fue en España, en Extremadura, lo que más me interesaba de la antropología era sobre todo el tema de la cosmovisión que tiene la gente, es decir, la ideología, la mentalidad. Entonces, siempre me ha interesado la ideología, no tiene por qué ser ideología política. Mi tesis fue sobre medicina popular. Lo que me interesaba saber es los conceptos sobre la salud y la enfermedad. Cómo piensa el hombre su vida, su muerte. Eso es lo que me ha interesado siempre, por tanto, y es siempre un análisis de discurso. A mí me interesa mucho cómo elaboramos nuestras razones de existir y cómo justificamos nuestras acciones y cómo a veces a través de lo que decimos, si es a nivel político de forma más importante, manipulamos a los demás. Por tanto, el interés por la ideología me viene de antiguo. Otra cuestión es que no es un ensayo antropológico, yo lo considero multidisciplinar, pero la visión antropológica siempre está ahí porque el interés por el otro es fundamental. El hecho de que en los últimos años se haya aproximado usted a través de distintas visitas a lo que significó el holocausto nazi, ¿tiene algo que ver con el resultado de este ensayo? Desde luego hay una parte específica que se dedica a aquel drama, a aquella barbaridad, pero yo no sé si ha ejercido como detonante de alguna forma. Sí, yo lo considero un detonante. Sinceramente, por un lado, a mí me ha interesado siempre el otro, como cualquier antropólogo. Por otro lado, cuando he sido profesora, un tema que me ha parecido fundamental es el de la exclusión del otro a través del acoso escolar. El tema de la convivencia, yo he estado siempre integrada en grupos relacionados con la convivencia. Quiero mencionar aquí con cariño el grupo Turkana, que surgió en Fuenlabrada, y el acoso escolar era un tema que me interesaba. Por tanto, cuando de repente surge la posibilidad, me la ofrece Casa Sefarad, se la ofrece a docentes de España, de formarse en lo que ellos llaman pedagogía del holocausto. Luego la verdad es que los cursos eran muy variados. Me pareció un tema fundamental, el trabajar, el cómo se pudo llegar a hacer lo que se hizo. El holocausto, si nos hace reflexionar sobre algo, es lo que es capaz de hacer una sociedad occidental, democrática, o al menos elecciones democráticas hubo, cultivada, avanzada científicamente. Entonces es preocupante. Desde luego es la máxima expresión, ¿no?, de las ideologías excluyentes, o debe ser uno de los máximos exponentes. Para mí, sí, se puede convertir en un paradigma negativo, claro, un paradigma para la reflexión. Yo sé que a veces en ciertos sectores genera cierto cansancio el tema del holocausto. Y no siempre es bien entendido. Si a ello se le une la ideologización en torno al tema de lo que hace Israel, y por tanto, ya si hablamos de judíos, es como reivindicar Israel, es decir, ahí hay un terreno pasional un poco pantanoso, ¿no? Pero lo cierto es que el holocausto para mí es la esencia del mal, o una de las esencias del mal, porque está industrializada, burocratizada, cuenta con la acción positiva de muchos de sus ciudadanos, no solamente en Alemania, sino en los países ocupados, y con la pasividad de mucha gente. Y tampoco quiero dejar aquí de mencionar que la eugenesia, esa ciencia que habla de mejorar a la raza, no es una cosa que surja en Alemania. Ya estaba muy en auge en Estados Unidos, en Inglaterra había surgido, o sea que
Había sociedades de eugenesia, incluso Hitler era un miembro honorífico en la Sociedad Eugenésica Americana. Por tanto, es muy preocupante que esto sucediera en el siglo XX, en regímenes occidentales, y quizás esa formación mía en torno al tema del Holocausto, unido a que estamos en un momento de crisis, y siempre en las crisis la exclusión del otro es más fácil, buscar chivos expiatorios, buscar gente que es la culpable de todos nuestros males, me hizo pensar, tener la necesidad, era una necesidad de escribir el libro. En las crisis surgen los populismos, los líderes populistas, como de hecho le ocurrió a Hitler en aquella época, muy similar en muchas circunstancias a este ambiente que estamos viviendo en esta Europa dividida entre el borde del abismo que significa la crisis financiera, de la que no hay forma de salir, y esas recetas, extrañas recetas que algunos grupúsculos de extrema derecha, que van ganando además terreno elección tras elección en países muy diferentes, están proponiéndole al ciudadano. Pues sí, sinceramente tenemos que estar alertas. Yo no quiero hacer un discurso catastrófico. No creo que podamos llegar a cosas tan tremendas, pero bueno, no hay que olvidar lo que tú mencionas, la extrema derecha, y por mencionar lo último más reciente que leí el domingo en El País, se está llamando la atención a la Unión Europea para que tome medidas con Hungría. En Hungría los derechos humanos se están retrotrayendo y en especial judíos y gitanos, los dos colectivos que yo más menciono en el libro, están siendo excluidos. Y verdaderamente lo que está sucediendo en Hungría actualmente no entiendo cómo está teniendo el amparo, o por lo menos el mirar para otro lado. Se le ha dado toques, pero no los suficientes. Si a eso añadimos el atentado que hubo en Noruega hace un año y pico, los atentados que ha habido en Francia, es decir, en Baleares hubo un caso de un chaval español. La extrema derecha está siempre intentando buscar chivos expiatorios, y lo que no debemos hacer nunca es banalizar el mal. Es decir, es peligroso, aunque sean una minoría. También es peligroso si desde el otro extremo, desde la extrema izquierda, también se genere un discurso excluyente en el que se quiera, como quien dice, señalar con el dedo, con nombres y apellidos a gente sin tener pruebas suficientes. ¿Cuál es la base de esa razón excluyente de muchas ideologías? ¿Dónde se fundamenta ese rechazo a la persona con la que deberíamos convivir y a la que deberíamos aceptar? Pues yo creo que tiene que ver bastante con la identidad, con lo complejo que es esto de generar una identidad. Todos, a nivel individual o colectivo, generamos nuestra identidad por comparación con el otro. El niño, cuando es pequeño, no distingue y no sabe que sus deseos no son los de los demás, pero enseguida que empieza a gestarse como persona, se da cuenta de que él es lo que no son los otros. Y eso lo hacemos a nivel individual y a nivel colectivo. Es más, constantemente se nos llama a que caigamos en las diferencias, a que reivindiquemos nuestra idiosincrasia. La adolescencia ya es el sumum, ¿no? Un adolescente quiere sentirse único e irrepetible. Y las comunidades étnicas, ciertos países que son más nacionalistas, los nacionalismos, ciertos grupos culturales quieren, o religiosos, también puede darse el caso, a veces se solapan uno con otro, quieren reivindicar su idiosincrasia. El problema es el siguiente, que eso lo hacen para tener cierta seguridad. Primero es que el ser humano genera conceptos y con esos conceptos genera su autoconcepto en unos símbolos, en una bandera, en unos personajes que son míticos. Pero pasa una cosa, que si eso es para generar mayor autoestima, pero si yo de repente, en periodos de crisis sobre todo, me encuentro con que el otro me parece a mí que me puede quitar algo, como que entro en competencia con él. Y entonces, cuando ya más que estar pendiente de cómo es el otro y de cómo me relaciono con él, estoy más pendiente de cuánto avanza él y de que parece que porque él exista de esa manera yo voy a estar peor. Entonces lo que queremos es controlarlo. Reivindica usted una frase de Unamuno por encima del tradicional pienso luego existo, el siento luego existo.
Pues sí. El terreno de las emociones y los sentimientos. Sí. Yo esto es una cosa que sinceramente me ha costado, porque como ya le he dicho, comencé interesándome mucho sobre el pienso, luego existe, es decir, sobre cómo pensamos. Y pensamos con el lenguaje. Y el lenguaje a veces lo utilizamos de una forma perversa. Pero el caso es que lo que no reivindicamos es el siento, luego existo. En Occidente, sobre todo, trabajamos más con el hemisferio izquierdo, es decir, somos más, generalizando, una cultura del pensamiento, del lenguaje, pero eso nos hace olvidar que las emociones están ahí y operan, lo queramos o no, nos guste o no, las reconozcamos o no. Es decir, que en lo que pensamos y en lo que decimos está operando lo que sentimos. En realidad, muchas veces estamos justificando lo que sentimos con palabras. Me ha llamado mucho la atención una aproximación a la utopía que recupera usted del uruguayo Eduardo Galeano, que además da título al último capítulo del libro, No hay meta, la meta es el camino, que podría ser un poco la descripción de por dónde deberían o tendrían que ir las cosas. Pues sí, yo creo que hay que desconfiar de la máxima cuando se piensa en grandes trascendencias, en grandes conceptos. Patria, Dios, cada cual puede querer mucho a su patria, puede tener una religión, un Dios, pero cuando todo gira, cuando nuestra identidad gira en torno a estos grandes conceptos, podemos caer en totalitarismos. No es necesario que caigamos rápidamente, pero hay que estar alertos. Claro. Es decir, lo que hace Galeano decirnos con la utopía es que la utopía va adelante y yo voy pasito a paso detrás de ella, pero la utopía no es un objetivo, es un camino. Y por eso el último capítulo se llama No hay meta, la meta es el camino. Si nosotros aprendemos a ser mejores personas y estamos mejor formados, yo como educadora que he sido y todavía me siento, aunque no pueda ejercer, si estamos mejor formados, consideraremos que en realidad el futuro está en ser mejor gente. Hay un texto muy bueno de Leopoldo Abadía, que además nos lo mandan a veces por mail los amigos, al respecto de cuando en una conferencia le preguntaban, ¿pero qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? Y otra señora le terminaba diciendo, a ver qué hijos vamos a dejar a nuestro mundo. Y él termina diciendo, si nosotros educamos en la bondad, en la no doblez, en la formación, en el conocimiento, la ciencia es fundamental, pero no manipulando, como hicieron los nazis. Si educamos en todo eso, no nos preocupemos, porque si el futuro está en manos de personas que se han sentido queridas y que saben y que conocen, a las que les hemos dado conocimiento y responsabilidad, que es otro problema que hoy en día, bueno, y que pasó también en la etapa nazi, no se educa en la responsabilidad, en las consecuencias de los actos. Si todo eso lo hacemos, yo creo que el futuro está garantizado. Yo creo que hay que confiar en esas generaciones que tenemos ahí detrás y que desde luego aprenderán de nuestros errores. Yolanda Guió, Ideologías excluyentes, pasiones y razones ocultas de la intolerancia al otro. Gracias. Muchas gracias. Y hasta otra ocasión. Gracias.